y el Caribe. También es importante mencionar que tenemos una nueva estrategia institucional. A los que han seguido un poco al banco desde el año pasado, es una estrategia que se adapta a las nuevas necesidades de la región. Está enfocada en 3 pilares. El primero es reducción de la pobreza y la desigualdad. Segunda es enfrentar los retos del cambio climático. Y tercero es impulsar el crecimiento regional sostenible. Pero en todos estos pilares que comandan, digamos, nuestras acciones con todos los países, los 26 países en donde tenemos presencia, en cada una de ellas hay una relación con energía, que es muy importante para mi sector, ¿no? Que de hecho estamos trabajando en una actualización de lo que le llamamos el marco sectorial de energía. Pero si vemos en la parte de reducción de pobreza y desigualdad, no voy a mencionar todos, pero ahí hay un elemento importante que puede aportar el sector energía también, por ejemplo, fomentando el empleo con energías renovables. Sabemos que las energías renovables es una de las fuentes de empleo más modernas, son empleos del futuro. También en el sector de minería es bastante intensivo en empleo. Así que ahí podríamos contribuir con aspectos energéticos a ese pilar de la reducción de la pobreza y la desigualdad. El pilar que obviamente está más relacionado con el tema de energía es el segundo, la reducción o enfrentar los retos del cambio climático, obviamente por lo que representan las energías renovables limpias en cuanto a reducción de emisiones, pero también no solamente mitigación, sino adaptación al cambio climático, por la misma necesidad de la infraestructura eléctrica de ser resiliente a los impactos del cambio climático. Y en el último pilar, de impulsar el crecimiento regional sostenible, indudablemente la energía representa una forma de cómo las empresas y cómo la sociedad en general puede crecer, ¿no? Y eso es muy evidente en el caso aquí de Ecuador, con la crisis energética, y donde se vio realmente el impacto de no tener electricidad, cómo se reflejaba esto en el desarrollo de la economía en general. Y ya se tienen las primeras estimaciones de cuánto le costó a la economía del Ecuador los apagones. Hay algunas estimaciones que llegan casi a los $2.000 millones por el Banco Central del Ecuador. Creo que puede ser una buena estimación, pero también viendo otros sectores podría ser inclusive mayor. Así que vemos que el tema de energía en general es transversal a toda nuestra estrategia, y esto es lo que vamos a plasmar de alguna forma en lo que le llamamos el marco sectorial de energía. Estamos realizando entrevistas con los países, con las autoridades del sector, para poder definir que sea una estrategia válida en la región. Y obviamente tiene que ser una estrategia que responda a los retos de América Latina y el Caribe. Y hemos identificado, hay muchos retos, pero hemos identificado estos 4 principales, ya bajando un poco al sector de electricidad. Y esa respuesta que estamos dando desde el grupo de energía tiene que ver con estos 4 retos. El primero son las brechas en acceso a la energía. En América Latina y el Caribe aún existe una población de aproximadamente 17 millones de personas que no tienen acceso a un servicio eléctrico. También hay aproximadamente más de 80 millones de personas que no tienen acceso a combustibles modernos para la cocción de alimentos, y eso en el 2025 es algo que no deberíamos permitir. ¿Cómo respondemos a eso? Obviamente implementando programas donde podamos fomentar el acceso a estos servicios energéticos, como vamos a ver más adelante. El segundo tiene que ver con acelerar una transición justa. Se habla mucho de transición energética, pero en una transición hay ganadores y perdedores, y por eso tenemos que tener en cuenta a los perdedores especialmente. Va a haber modificaciones en modelos de negocio de la transición, así que tiene que ser, por eso, esta palabra de justa cuando hablamos de transición. Y para eso, obviamente, tenemos un diálogo con todos los afectados a través de los proyectos que financiamos. En general, la transición obviamente está enfocada en el tema de descarbonización, por el aspecto de mitigación, pero también el tema de resiliencia es muy importante por adaptación al cambio climático. No tiene sentido que financiemos una infraestructura y llegue la primera inundación y se dañe, ¿no? Así que estamos
poniéndole mucho cuidado a que las obras de infraestructura que estemos financiando estén diseñadas y la operación también se haga bajo criterios de resiliencia. En el tercer aspecto, en América Latina, y como se mencionaba en algunas de las presentaciones anteriores, la del viceministro, estamos enfrentando una época en que mucha de la infraestructura existente está llegando a su final de la vida útil. En el tema, por ejemplo, de hidroeléctricas, hemos hecho estudios, casi que el 60% de las hidroeléctricas en operación en América Latina ya deben ser rehabilitadas, ¿no? Y ese estudio también lo tenemos por países, es un reporte que sacamos hace bastantes años. Pero también un tema muy importante es el tema de la red eléctrica, que cuando hubo un impulso grande en los 70s, 80s por expandir la red, no se ha tenido el mismo esfuerzo en la modernización de esa red. Así que estamos tratando de incorporar en nuestras operaciones todos estos aspectos de digitalización especialmente para poder tener mayor visibilidad sobre lo que pasa en la red eléctrica ahora con todos los temas de generación distribuida. Y por último, y tal vez el más importante de todos, uno de los retos que tenemos en la región es la capacidad institucional para llevar a cabo adelante esta transformación o esta transición energética. Y ahí apoyamos desde el banco con lo que llamamos préstamos de política, pero en general con estudios, con reformas y con préstamos también, para que los países puedan ponerse al día en todo lo que implica a nivel de capacidad institucional la transición energética. Estos son algunos esta es nuestra cartera en el sector de energía a lo largo del tiempo. Como les comentaba, tenemos 3 mecanismos principales para apoyar a los países en esa labor. Tenemos préstamos de inversión para financiar infraestructuras desde generación, transmisión, distribución, acceso, etc. Pero también un componente muy importante es este último pilar que les comentaba, que son los préstamos de política. Allí estos préstamos van asociados a que el país reciba el dinero, el desembolso, pero que cumpla ciertas condiciones de política que generalmente están asociadas a un tema. Y el tema que hemos visto en los últimos años es transición energética. Así que las barras azules muestran ese tipo de préstamos de política y las grises en inversión. Tuvimos, de acuerdo obviamente por el tema de la pandemia, una baja en nuestros desembolsos, en nuestras aprobaciones, porque el banco en ese momento tenía obviamente prioridad, y los países en general tenían una prioridad de otros sectores que atender, el de salud obviamente. Pero hemos recuperado un poco el monto de inversiones, por lo general más de 1.000 millones de aprobaciones cada año en temas de energía en América Latina y el Caribe. Nuestra cartera en este momento son las operaciones que tenemos activas, están aproximadamente en 5 billones de dólares, y estos son los sectores en donde tenemos enfocada la ejecución de la cartera. El más importante, temas de energías renovables, también temas de distribución y transmisión, redes eléctricas básicamente, rehabilitación de redes, por lo que les comentaba que muchos de estos sistemas con el incremento de la demanda están llegando a su capacidad máxima, y ahora de hecho hay muchas tecnologías que estamos tratando de promover para que los países tengan una mayor capacidad y poder transportar esa energía limpia de donde se produce a los centros de consumo. También electrificación rural, integración regional, que es un tema bastante importante para poder aprovechar esa complementariedad de los recursos energéticos de los distintos países. De hecho, estamos involucrados en la interconexión regional entre Ecuador y Perú, del lado peruano en el ámbito privado y del lado ecuatoriano en el ámbito público. Y bueno, otros temas. Como lo mencionaba antes el embajador, y en el caso de las multilaterales, no solo el Banco Interamericano, sino las multilaterales, estamos alineadas al Acuerdo de París, ¿no? Y ese es por el momento nuestro norte en materia de financiación climática. Así que tratamos de que todas las operaciones, y tenemos metas al respecto, estén alineadas al Acuerdo de París. Por eso este gráfico abajo a la izquierda muestra cómo hemos aumentado en todas nuestras operaciones ese componente de financiación climática, que básicamente lo que quiere decir es qué tan alineada está la operación en todos los sectores. Esto aplica no solamente para energía, que este es el gráfico de energía, pero para salud, para
educación, transporte, todos tienen que mostrar una alineación con París y mostrar unas metas en financiación climática. Y el otro tema al que tenemos que estar alineado por nuestras políticas es el tema de género. Y también lo que vemos es cómo hemos mejorado en la alineación de nuestros proyectos de inversión con el tema de género, y desde hace ya 3 años todos nuestros proyectos, al menos desde la visión de energía, están alineados en temas de género, obviamente para remover esas barreras que enfrentan las mujeres en este sector en particular. Como mencionaba, el tema de transmisión es fundamental para nosotros. Aquí en Ecuador en este momento estamos tratando de desarrollar una operación que estaría enfocada en la modernización de la infraestructura de transmisión y distribución, porque vemos como de un lado aumenta la demanda, hay un déficit de energía, pero especialmente por ese aumento de la demanda la cargabilidad de muchas subestaciones y de líneas de transmisión, como nos mostraba también el viceministro, han llegado no solamente a su vida útil, sino han llegado a su capacidad máxima. Y ahora estamos tratando de desarrollar esta operación que esperamos esté lista a finales de este año. Y esto es algo que en general tratamos de fomentar a nivel regional. Solo en el sector de transmisión hemos tenido en el periodo del 2017 al 2024 aprobaciones en préstamos por más de 1.600 millones de dólares. Al final lo que queremos lograr es impacto en la región. Estos son algunos de los resultados cuantificados en estos temas que yo les presentaba en general. El tema de acceso, por ejemplo, a través de nuestras operaciones, casi 3 millones de personas han recibido un nuevo servicio energético o mejorado su acceso a la electricidad. Más de 3.000 beneficiarios a usos productivos de la electricidad. No solamente nos interesa obviamente financiar el acceso, pero también que se refleje en un uso productivo para el usuario. En el tema de integración regional, eficiencia y resiliencia, también directamente hemos financiado más de 4 gigavatios de capacidad de generación renovable, temas de integración regional eléctrica, más de 8.700 gigavatios hora de energía intercambiada, comercializada a través de redes eléctricas binacionales o regionales, casi 80.000 hogares que han adoptado medidas de eficiencia energética, y el aumento de la capacidad de la transmisión. También hemos llegado casi a 5 gigavatios en ese fortalecimiento de la transmisión. Y por último, también más importante, hemos trabajado con muchos gobiernos de cerca, de la mano, ministerios de energía, para fortalecer lo que llamamos ese ambiente habilitador de las inversiones. Pero los retos de aquí en adelante son inmensos. Lo que tenemos a la izquierda son las inversiones en América Latina en energía limpia, o en tecnologías limpias. Vemos que se ha mantenido casi que estable desde 2015 hacia el 2022 por el orden de los 60 billones de dólares. Pero lo que vemos a la derecha son las necesidades de inversión que se necesitarían en la región para cumplir el verde oscuro. Representa los objetivos de desarrollo sostenible. Y la mayoría de los países obviamente están alineados con esos objetivos, y ahí es a donde queremos llegar. Especialmente en energía aplica el ODS número 7. Y vemos que obviamente esas necesidades ya son más de 2 veces lo que estamos invirtiendo en este momento en la región. Y si queremos llegar un paso más allá y llegar a los planes de cero neto, Acuerdo de París, de mantener el aumento de la temperatura obviamente limitado, tendríamos que invertir casi 4 a 5 veces lo que estamos invirtiendo en este momento. Así que aún necesitamos mucho más masa crítica, mucho más empuje para llevar a cabo adelante estas inversiones. Nosotros como banco obviamente tenemos un capital y tratamos de que cada dólar que nosotros invirtamos en un país se multiplique atrayendo otros capitales del sector privado y también de financiación climática. Por eso quería mostrar esta slide donde tenemos algunos de los programas donde lo que estamos básicamente logrando es asociarnos con donantes a nivel internacional y crear estas
masas críticas para que cada dólar invertido se pueda reflejar en muchas más inversiones. Entonces, nosotros lo que hacemos básicamente es canalizar esta financiación climática, como les mostraba que hemos aumentado, pero estos son algunos de los ejemplos de estos programas específicos en ciertos sectores, todos relacionados con energía, donde hemos logrado atraer mucho más capital del que tiene el banco, porque al final todas las multilaterales, incluyendo Banco Mundial, CAF, etcétera, y nosotros solo cubrimos entre 1 y 3% de las necesidades a nivel de inversión en infraestructura al año en América Latina, así que es muy poco. Y lo que queremos es apalancar muchos más recursos. Así que aquí tenemos algunos ejemplos de plataformas, por ejemplo, que estamos trabajando. Una de las plataformas de financiación climática más importantes a nivel global son los Climate Investment Funds, el CIF, y ahí hemos liderado los planes de inversión. Básicamente es una estrategia, un plan que adoptan los gobiernos en 3 países recientemente, en Brasil, en Costa Rica y en Colombia. También en otros sectores, al final tenemos que descarbonizar la economía como un todo. Otro de los proyectos en los que tuve la oportunidad de trabajar es este fondo con el Green Climate Fund, con el GCF, el Fondo Verde del Clima, y es un programa específicamente enfocado en promover la movilidad eléctrica en ciudades, en 9 países de la región. Este es un fondo de 450 millones para estos 9 países. Y otros ejemplos de cómo estas plataformas lo que hacen es coordinar la asistencia técnica, coordinar la ayuda de los donantes de una forma más efectiva y eficiente. Y de hecho queremos promover un mecanismo de esta forma, una mesa de coordinación de donantes aquí en Ecuador, si el gobierno tiene esa voluntad de generar reformas hacia el futuro. Ahora tiene el espacio en los próximos 4 años, pero es muy importante tener esta coordinación y también tener esta estrategia para poder conseguir mucho más fondos en lo que requiere la transición. Bajando ya un poco al caso ecuatoriano, cómo hemos apoyado al sector eléctrico en el país con estos 3 mecanismos que les he comentado. Primero, préstamos de inversión. Este es una línea de tiempo, no voy a comentar todo, pero es bastante rico lo que hemos hecho acá en el país. Muchos aspectos, muchos temas que hemos venido apoyando en la última década, prácticamente desde el 2010, a través de préstamos de inversión. En los últimos 10 años, más o menos unos 1.400 millones, en préstamos que van desde electrificación rural, refuerzos también, en un momento hace ya bastante tiempo, refuerzos en redes de transmisión y distribución, integración eléctrica, cambio de la matriz energética. En el momento del terremoto que afectó al Ecuador hace unos años, tuvimos un préstamo de emergencia que también ayudó a reconstruir la infraestructura eléctrica afectada. También otro tipo de préstamos enfocados más en minería y los que venimos preparando que les comentaré en un momento. Todos estos préstamos, que son créditos básicamente, están acompañados de programas de asistencia técnica no reembolsable, que lo que ayudan es tanto a preparar el préstamo como a mejorar esas capacidades en los organismos ejecutores. Nuestra contraparte aquí en el gobierno es el Ministerio de Energía y Minas, y ahí obviamente tenemos que asegurarnos de que haya una unidad ejecutora que tenga todas las herramientas y que tenga las capacidades para poder sacar estos proyectos adelante, que son complejos, pero obviamente hemos probado aquí en el país, que de hecho, vale la pena mencionar, representa para el banco la cartera más grande en el sector de energía en todos nuestros 26 países socios. Y en la parte inferior le comento los préstamos de política que hemos ejecutado aquí en el país, que siempre van acompañando esas grandes reformas que hace el país. Por eso el primero que se hizo en el 2015 vino acompañando la publicación y la ejecución de la Ley del Servicio Público de Energía, que es la rectora de cómo se desarrolló el sector en los siguientes años, pero también con la reforma de la LOSPE en el 2019 tuvimos otra operación de este tipo. Y en los últimos 2 años que en temas regulatorios se ha movido bastante, obviamente, la actividad. Hemos tenido 2 préstamos también que han apoyado tanto la publicación de la LOCE de enero del año pasado como otros temas que han sido parte de la agenda del gobierno.
Y dentro de lo que estamos haciendo en este momento, y con esta lámina termino, como ustedes saben, muchos de los proyectos de energía renovable como no pudieron ser financiados, fueron parte de este primer bloque de energías renovables en el 2020, de los procesos públicos de selección, tuvieron dificultades para ser financiados, y el gobierno nos buscó para poder mejorar o crear una facilidad de mitigación de riesgo, especialmente por ese riesgo percibido que tienen los generadores privados en cuanto a retrasos que se puedan dar en el pago de los compromisos que han adquirido las distribuidoras a través de los contratos con estos generadores. Es así como venimos trabajando desde ya casi un año en una garantía de liquidez, una garantía de inversión. De hecho, yo voy a estar la próxima semana en Washington. Vamos a presentarle al director ejecutivo de nuestro banco este programa para ser aprobado finalmente después de un arduo trabajo. Esta garantía consiste básicamente en un monto de 77 millones que lo que pretende es llegar a la bancabilidad, al cierre financiero de 12 proyectos de inversión, 12 proyectos de generación privada que equivalen a un poco más de 800 megavatios de electricidad. Estos proyectos, obviamente, algunos de ellos ya están empezando su construcción, pero tardarán 1, 2, 3 años en que se inicie su operación comercial. Pero es un cambio definitivo, es un hito importante en Ecuador, porque primero, por lo que implica movilizar una financiación internacional. Sería la primera vez que hay flujos de financiación internacional al sector de las energías renovables en el país. En cuanto a los impactos de este programa de garantía, se espera duplicar la participación del sector privado en generación, que en este momento está por un 10%. Con esta garantía esperamos duplicarlo a casi un 20%, con estos 827 megavatios de capacidad adicional. Y lo que queremos, el objetivo importante, obviamente, es diversificar la matriz energética y que sea menos dependiente del factor hidrológico. Así que en este momento casi un 3% de la matriz son energías renovables no convencionales, no hidroeléctricas. Y ahí, con este proyecto de garantía, que estaría beneficiando especialmente a proyectos solares, eólicos y algunas hidroeléctricas de menor tamaño, pasaríamos al 10.7% de participación de renovables no hidroeléctricas en la matriz. Así que es un gran hito para el país, y esperamos que podamos llegar a término en los próximos meses y anunciarlo de manera oficial, de hecho, la próxima semana. Esto es un poco lo que les quería comentar rápidamente. No hay mucho tiempo, estamos haciendo muchas más cosas en el país, apoyando al regulador del sector para que pueda acelerar obviamente todos estos procesos. Estamos trabajando con el operador del sistema, con SENACE también, con el ministerio obviamente de la mano. Estamos trabajando con los gobiernos descentralizados, con prefecturas, también en proyectos pequeños de energía solar, pero en un pantallazo muy rápido es la labor que estamos desarrollando aquí en el país. Así que muchas gracias, y quedo pendiente si tienen preguntas más adelante. Muchas gracias por esta presentación. Creo que después de recibir tanta información en este muy interesante seminario del que me honra ser parte, y agradezco mucho a la Cámara por esta excelente iniciativa, que además es una iniciativa que ya tiene más de una edición, y eso habla de lo interesante y lo necesario que es para el Ecuador tener este tipo de foros. Me acompañan en esta cierre de primera sesión Pablo Ceballos, a mi derecha, quien es secretario de Alianzas Público-Privadas, y Mauro Intriago, que representa al sector privado. Después de todo lo que hemos escuchado esta mañana, yo me voy a permitir primero leer sus perfiles, pero luego abrir una discusión interesante que creo que debe motivarnos a todos a decir, con todo lo que hemos visto, qué estamos haciendo mal. Hay algo que debemos mejorar, y hay algo que debemos mejorar pronto, porque los números de empleo y los números de inversión extranjera no son adecuados.
$232 millones del año anterior es un número demasiado bajo. El Ecuador, como vemos, necesita mucho más presencia privada, mucho más rápida y mucho más efectiva. Me honro que Pablo esté a mi derecha, con quien hemos compartido muchísimos paneles, hemos trabajado juntos en algunos de los proyectos exitosos en este país de colaboración y alianza público-privada, y voy a leer su perfil, si me permiten un momentito. Pablo Ceballos es el secretario de Alianzas Público-Privadas del Ecuador, economista con experiencia en el sector público, privado y organismos multilaterales. Lidera proyectos estratégicos para atraer inversión en infraestructura y servicios. Promueve mecanismos de colaboración con enfoque en sostenibilidad, transparencia y eficiencia. Su gestión ha fortalecido el marco normativo y la confianza del sector privado en el país. Voy a leer también el de Mauro para rápidamente incorporarnos a este diálogo, que creo que además es muy necesario porque la gente ya está saturada de toda la información que hemos recibido, muy interesante por suerte, pero que creo que necesita participar y este es el momento para hacerlo. Mauro Intriago es el director general de GPS Group en Ecuador, empresa especializada en estructura de proyectos y financiamiento bajo esquemas de alianza público-privada, con una sólida trayectoria en consultoría energética y desarrollo de infraestructura. Ha acompañado proyectos clave en sectores como transporte, agua, energía y residuos. Su liderazgo ha posicionado a GPS como un referente técnico en la región. Pablo, ¿cómo tú desde la Secretaría de Alianza Público-Privadas estás tratando de incorporar o de mejorar este panorama difícil de la inversión extranjera directa en el Ecuador? ¿Cómo atraer inversiones? Es tal vez lo que decía el BID hace un momentito. Es tan bajo el aporte de inversión y tanta la necesidad que nos quedamos siempre lejos y atrás. ¿Cómo aceleramos estos pasos, Pablo? Muchas gracias, Paulina, por esa presentación. Gracias por la pregunta. Aprovecho, por supuesto, para agradecer a la Cámara Franco-Ecuatoriana, a la Embajada de Francia en Ecuador y a los organizadores y auspiciantes. Siempre es un gusto poder compartir un panel. Más allá de poder darles mi opinión, pues estoy deseoso de poder contestar sus preguntas y escuchar sus comentarios. Va a ser muy necesario porque de toda la información recibida, que efectivamente, como lo ha comentado Paulina, es abundante y muy útil, pero hay que ir aterrizando al aspecto práctico. ¿Cómo acelerar los procesos de inversión privada? Es una de las preguntas que nos tenemos que plantear todos los días como parte de nuestra gestión. Y yo creo que hay un punto de partida, y es que debemos dejar de verlo desde el proyecto. Creo que el proyecto es la conclusión de un largo camino que hay que recorrer y de un conjunto de medidas que hay que tomar. Por eso hay que verlo como un entorno. Y usualmente nos quedamos, al pensar en el entorno, pensamos en el entorno legal, en el entorno regulatorio y, para decirlo coloquialmente, en el entorno tramitológico. Pero hay otro aspecto, hay otro entorno sobre el que hay que hablar, y es el entorno del mercado. Porque, solo para citar un factor de los muchos que hay que considerar, financiamiento, que se ha hablado también esta mañana. Ecuador tiene una banca local sólida, muy concentrado sus recursos en consumo, no tiene desarrollada la modalidad de Project Finance a nivel local y solo tenemos un banco internacional. Esa es una primera pregunta que hay que plantearnos. Para financiar infraestructura, para financiar proyectos, necesitamos crédito. Y necesitamos hacer un trabajo para poder generar ese mercado de crédito que hoy no existe en el país. Pero tampoco podemos quedarnos sin hacer nada o esperando crear las condiciones para que en un futuro llegue la banca internacional. Eso va a requerir una serie de procesos. Por eso la apuesta es clara, y este es el mensaje que quiero mandar respecto de ese entorno. Y es solo un ejemplo, el financiamiento.
Hoy necesitamos contar con la banca multilateral y con la banca bilateral. Entonces, la banca multilateral, a través de sus divisiones de financiamiento privado, que en la presentación anterior mencionaba del BID, justamente tienen la división de BID Invest, que financia proyectos y financia empresa privada. En el caso del Banco Mundial tenemos al IFC, que desde el año pasado tiene ya un oficial país en Ecuador. Anteriormente todas las operaciones se manejaban desde Bogotá, ya tenemos un representante país en Ecuador. Por otro lado, la banca bilateral, especialmente los bancos de desarrollo, para citar un ejemplo que lo vimos esta mañana, ¿no? Lo mencionaron, el Billonaco 3. ¿Quién está atrás de ese financiamiento? El Development Finance Corporation del gobierno de Estados Unidos. Y atrás de muchos de estos proyectos de energías renovables están las divisiones de financiamiento privado de los gobiernos, y tanto en energía como en otros sectores de infraestructura. Luego, eso solo para mencionar el aspecto del financiamiento, pero de ahí podemos mencionar una serie de requerimientos para el mercado que necesitamos desarrollar. De ahí viene el campo de la asesoría. Necesitamos asesoría legal, financiera, ingeniería y especializada, porque no basta únicamente tener un ingeniero que me pueda hacer un diseño. Necesitamos un ingeniero que sepa estructurar proyectos de largo plazo, que son justamente aquellos de inversión privada, donde no necesariamente vamos a tener el mismo objetivo, que es llegar a precio unitario y llegar a diseño final. Sí, por el contrario, hay que buscar que desde la concepción del proyecto se busque eficiencia, se busque flexibilidad. Así que creo yo que ese es el punto de partida, es decir, entender el entorno que debemos construir no únicamente como un entorno legal o regulatorio, sino un entorno complejo que involucra el aspecto legal, evidentemente. Hay un aspecto de seguridad jurídica y de estabilidad política, por supuesto, que lo envuelve, pero además un entorno de mercado necesario, y hay que tener absolutamente claro y hay que tener mapeados justamente esos actores relevantes. Y creo yo que hoy más que nunca tenemos esta oportunidad. Por eso creo yo que para una primera respuesta creo que es bastante información, pero esa es la reflexión. Tenemos que pensar en un entorno y no solamente desde el proyecto específico. Muchas gracias, Pablo. Mientras los proyectos y los esquemas, en realidad, como tú los planteas, de alianzas públicos-privadas, desde el lado público, toman su tiempo, demasiado para el desarrollo para la necesidad de desarrollo de este país, y como se ha visto en esta mañana, el sector privado acelera estos proyectos con unos niveles muy interesantes, Mauro, que quisiera que nos compartan, para que nos digan cuál es su experiencia positiva en la implementación de, por ejemplo, el primer parque solar para una camaronera en agua, que creo que es un tema absolutamente interesante e innovativo, que hace que todos los otros actores pensemos en que en el Ecuador hay la capacidad técnica y las ganas de aportar en este cambio de matriz energética desde todos los aspectos. Gracias, Paulina. Primeramente, gracias a la Cámara, gracias, Carlos, al señor embajador, también a Juan Paredes, no solo por su presentación, sino también por sacar a flote los problemas que tenemos en el sector eléctrico, como es la ejecución y puesta en marcha de los proyectos de los 500 megavatios que fueron adjudicados hace muchos años, y que el rescate que ha hecho el BID va a permitir por lo menos ser la garantía de estos proyectos que debieron haber comenzado hace mucho tiempo atrás. Como bien lo decía Pablo, el proyecto en sí específico de haber apostado a desarrollar energía renovable en sitios donde no hay mucho espacio, como son las camaroneras o espacios muy caros, es una parte de la apuesta de investigación y desarrollo que ha hecho GPS Group en el sector camaronero, que es donde nació. Pero sí quisiera salirme de ese punto específico para hablar realmente del gran entorno que también hablaba Pablo, y quiero resaltar, estando de acuerdo con él en el resto,
quiero resaltar la parte jurídica, en la que tenemos una constitución estatista con una ley eléctrica estatista, y en la que solo por excepcionalidad el privado puede participar en el sector eléctrico. Y muchos pensamos hace algunos años que cuando hubieron los primeros racionamientos fuertes, ese iba a ser la excepcionalidad que iba a permitir cambiar todo. No ha sido así, nos hemos acostumbrado a tener que sufrir en octubre, y creo que es importante que en este ambiente de optimismo que estamos en estos últimos meses, existen las buenas señales de inversión. De hecho, hemos tenido la suerte de ser designados por el Banco Mundial, el IFC, para desarrollar fondos, pero obviamente con la gran preocupación de que el esquema jurídico y regulatorio pueda ser mucho más confiable a los proyectos de electrificación. Entonces, creo que que hagamos estos cambios estructurales. Uno de ellos es no solo sincerar, sino optimizar las tarifas eléctricas, pero hay otros en las cuales deberíamos ser más agresivos, porque ya tocamos fondo en el sector eléctrico. Hay mucho por hacer, y no solamente por cuidarnos de los racionamientos. El sector camaronero requiere 2.400 hectáreas de electrificación, que es un poco menos de la mitad de la demanda actual, para seguir desarrollándose. Y a pesar de eso, está jugando grandes ligas en el mercado mundial. Entonces, cuando hablamos de déficit, hay que ver el déficit de lo no conectado también. Entonces, con eso hago una primera presentación. Paulina, muchas gracias. Muchas gracias. Realmente muy interesante lo que decimos, pero para un panel que conoce de este tema, vamos a ir a temas más concretos, digamos así. Evidentemente, no puede haber inversión sin confianza. Y uno de los factores más importantes para la confianza son efectivamente tener reglas claras. Esa es una falla congénita, digo yo, del Ecuador. Tiene que ir mejorando y haciendo intervenciones radicales. Este tema ha sido tratado en varios foros, y creo que el punto de una resolución de arbitraje internacional, que tiene complejidades desde el punto de vista jurídico y constitucional, más aún con la consulta popular hecha, creo que necesita una respuesta mucho más atrevida, si es que es la palabra, desde el sector público. Así que Pablo, por favor, quisiera tu opinión al respecto sobre el tema del arbitraje y la solución alternativa de conflictos en estos contratos que tanto lo requieren. Este es un punto fundamental, porque la experiencia nos lo dice. Yo puedo llegar a un acuerdo con un inversionista que puede llegar a renunciar incluso a una cláusula arbitral, pero luego voy a ir al banco y el banco no lo va a renunciar. No va a arriesgar capital si no tiene un mecanismo de resolución de controversias eficiente e imparcial. De tal manera que este punto es la diferencia entre que los proyectos se hagan o no se hagan. De tal manera que un primer punto importante de señalar es que, a pesar del resultado desfavorable de la consulta popular, esta se refería a el arbitraje en los tratados de inversión. No hay ninguna restricción para firmar contratos con el Estado con cláusulas de arbitraje internacional. Tanto es así que la nueva ley de asociaciones público-privadas, que entró en vigencia en el periodo anterior del presidente Daniel Noboa, incorpora expresamente esa posibilidad. Y seguimos siendo signatarios de las distintas convenciones internacionales para la ejecución de laudos arbitrales internacionales. Seguimos siendo parte de varios acuerdos, y la ley sigue contemplando, la ley de arbitraje y mediación sigue contemplando expresamente esto. Así que la posibilidad existe. Por otro lado, más allá del arbitraje, que el Ecuador pues tuvo una época muy dura
una serie de decisiones, especialmente en el sector petrolero, que nos llevaron a cortes internacionales. El Ecuador sigue firmando cláusulas arbitrales en sus contratos. Todo el bloque de 500 megavatios que se firmó, los contratos se firmaron aproximadamente entre el 2022 y 2023, tienen cláusulas arbitrales internacionales, así que tenemos esa seguridad de que podemos firmar cláusulas y no están necesariamente restringidas a sedes latinoamericanas. Eso está para los tratados de inversión. La sede puede ser Nueva York, puede ser Londres, y la Procuraduría General del Estado lo aprueba. Más allá de darle forma a la cláusula, pues la sede no ha sido un obstáculo. Por otro lado, hay que trabajar en seguir fortaleciendo el arbitraje internacional, pero hay que tener apuestas más eficientes y modernas. Y es que existen otros mecanismos que ya se usan en el Ecuador para no solamente discutir cualquier controversia y resolverla, sino prevenirla. Y este mecanismo son las juntas combinadas de disputas, que son mecanismos técnicos que se pueden incorporar en los contratos. En asociación público-privada incluso ahora es obligatorio que se incorporen, que son juntas técnicas que acompañan a las partes en la etapa de construcción, que permiten no solamente resolver una controversia, sino incluso absolver consultas de las partes para prevenir que se vaya a una controversia. Y el mecanismo tiene cifras bastante alentadoras, de que un 80% de las controversias que podrían escalar arbitraje no llegan a ese nivel porque la Junta de Disputas logra prevenir que el conflicto escale. Y además, aun cuando escala, tiene un nivel de credibilidad la Junta tan importante que a nivel internacional el 90% de las decisiones de la Junta son ratificadas en arbitraje. De tal manera que hay que trabajar no únicamente en fortalecer el arbitraje, que indudablemente es la mayor de las seguridades, pero hay que trabajar también en un entorno más saludable de relacionamiento Estado-inversionista para prevenir esas controversias, porque cuando llegamos a controversias usualmente ya tenemos primero una relación rota, una inversión que ya no se va a ejecutar o un servicio que ya no se va a prestar. De tal manera que el arbitraje sigue siendo una alternativa obligatoria, no desde lo legal, sino desde el requerimiento del proyecto, pero sigue siendo la última instancia. Hay que descender un poco y trabajar en otros mecanismos como la Junta de Disputas, como mecanismos más claros de relacionamiento entre las partes para poder generar espacios de diálogo y procurar superar una cultura de litigiosidad que no le hace bien al entorno de inversiones. Muchas gracias, Pablo. Para continuar en este diálogo fluido, quisiera que nos digas, Mauro, uno de los temas que se discuten luego en arbitraje, pero que son la base de los proyectos y que aseguran la inversión, porque recordemos que este panel dice cómo atraer inversión extranjera, ¿no? Que además de alguna manera empieza a ser más sofisticada porque no conoce el entorno, porque va a tener un primer aterrizaje en el Ecuador y que necesita de socios locales para poder afianzarse. Los ingenieros, las ingenierías, el tema de este desarrollo, ¿cómo ha sido la experiencia de GPS en este aspecto y cómo podrías compartir esa para que una de las patas de estos proyectos, que son efectivamente la financiera, la legal y la técnica, tengan más solidez? Enfocándome estoy también y pensando en unos de los beneficiarios de APPs que tienen que ser los gobiernos locales y que lamentablemente no están en ese nivel en este momento. Bueno, en relación a las APP, entiendo que hay inscritas cerca de 12, 8 tienen que ver con la parte de vialidad, hay 2 que son eléctricas de energía, que son el Cardenillo y Santiago, que son grandes, para mí muy grandes como para este corto plazo que tenemos, con esta premura que tenemos de hacer estas grandes construcciones. Creemos que técnicamente no podemos seguir dependiendo de la cuenca oriental con grandes obras. Creo que es necesario aprovechar no solamente la cuenca del Pacífico, como Toachi Pilatón,
pero también desconcentrar el tipo de energías. Creo que hay que masificar energías renovables, ya habíamos visto el potencial que tenemos acá, y que eso desde el punto de vista técnico, porque nuestro sistema eléctrico, si bien es cierto, es bastante limpio, 6 meses seco y 6 meses húmedo, es bastante limpio en comparado con otros países, pero en cambio es bastante vulnerable a la situación climática. Creemos que las asociaciones pública-privadas, que son interesantes por concepto, son un poco más a largo plazo, son macro proyectos, pero no es la única manera en la que público y privado podemos participar. Para eso hay alianzas estratégicas que son mucho más, y que de hecho tanto CELEC como CENEL tienen y deberían perfeccionar sus reglamentos de asociatividad para poder permitir compartir estos proyectos, porque tenemos que partir de la base de que el déficit fiscal está impidiendo que el Estado invierta en lo que debería ser, y tenemos que tener claro que la inversión nacional o extranjera tiene que venir a apoyar al sector eléctrico, porque sin electricidad no va a haber ninguno de los otros elementos. Por lo tanto, creo que es importante que se masifique la posibilidad de que CENEL y CELEC y las sociedades anónimas, las distribuidoras eléctricas, puedan asociarse para que atraiga a la inversión desde pequeños elementos. Me preocupa, por ejemplo, que las regulaciones para autoabastecimiento, cero costo al Estado, ya desde octubre se consiguió que puedas tener en Quito, en Guayaquil, el consumo en una planta y crear su propia planta de generación fotovoltaica fuera de la ciudad. Ya se consiguió en octubre. Sin embargo, todavía existe para 2029 el peaje, que es un peaje comercial, no es técnico, porque esa generación distribuida por concepto lo que hace es evitar las grandes pérdidas de transmisión. Estos peajes no hacen bancables los proyectos. La anestesia es que recién va a aparecer el 2029, pero los banqueros ven toda la línea de tiempo y dicen: ¿usted qué va a pasar en 2029? Aparte de rezar, no son bancables los proyectos que tienen esa situación. Así que, Pablo, por favor. ¿Ves? Ya se puso interesante el diálogo, porque ya quieren que no pase por la moderadora. Esto es perfecto. Luego viene todo el público y eso es como tiene que ser. Yo creo que Mauro ha tocado un tema que es sustancial. Creo que le ha dado en el blanco, porque hay que distinguir las distintas modalidades de colaboración que existen entre el sector público y el sector privado. Y sí, la modalidad de asociación público-privada creada por la ley está previsto principalmente para esos proyectos grandes, de largo plazo, y que son grandes movilizadores de capital. Y eso yo siempre lo repito: la agenda de asociaciones público-privadas es una agenda pensada en darle seguridad a esos capitales que se van a inyectar de forma masiva e intensiva y que requieren todo un esquema de evaluaciones y seguridades que son propias de los grandes proyectos de largo plazo. Sin embargo, no es el único mecanismo de colaboración entre el sector público y privado. Existen, mencionaba Mauro, las alianzas estratégicas. Efectivamente, hay muchos proyectos que no demandan el mismo nivel de evaluación, más bien demanda una buena negociación comercial. Y las alianzas permiten esa flexibilidad. De ahí están los modelos de los procesos públicos de selección, que son estrictamente concesiones, proyectos que se van a pagar con la compra de energía eléctrica. Esos proyectos, bajo los cuales se estructuró, por ejemplo, el bloque de 500 megavatios, también permite cierta flexibilidad, porque en ese modelo, por ejemplo, el oferente presenta su alternativa de ubicación, presenta su terreno, lo cual en la modalidad APP no sería viable, porque yo necesito evaluar el terreno, necesito evaluar geología, necesito evaluar una serie de factores que en las modalidades de energías renovables no son de la misma relevancia. De tal forma que esa distinción entre cuál es el modelo que más me conviene es fundamental tenerla clara, y
tenemos que trabajar desde el sector gubernamental en un principio, pero también desde el sector privado en promover la modalidad adecuada. Y otro aspecto que también mencionaba Mauro, a nivel regulatorio también se pueden implementar mecanismos de colaboración. Y probablemente Mauro lo vivió también, como yo cuando trabajé desde el sector privado, que se fueron creando mecanismos. El sector camaronero necesitaba línea de transmisión, no había presupuesto en la distribuidora y se llegaban a acuerdos donde el privado invertía en la línea de transmisión y se descontaba de la tarifa futura. De tal manera que, y eso no tenía un marco legal claro. Entiendo que ahora hay una regulación que se ha trabajado, pero fueron surgiendo estos mecanismos de colaboración y creo yo que debemos seguirlo explorando desde el sector eléctrico. Ese es el llamado a que profundicemos el análisis siempre buscando la mejor alternativa y la más eficiente. Gracias, Pablo. En este marco creo que el sector privado tiene un gran reto en otros aspectos de las energías renovables. La transmisión, el almacenamiento, las nuevas fuentes de energía renovable, la geotermia que se ha hablado aquí, estudiar de mejor manera la nuclear, es un poco el tema en el que nos hemos movido. ¿Qué opinas sobre estos aspectos, Diego? ¿Cómo vamos a enfrentar desde el sector privado estos retos de cambio de matriz energética y de nuevos tipos de contratos y modelos que aún no están regulados, pues no se han hecho? No se habla sobre los temas de la participación del sector privado en otras fuentes de energía renovable, más allá de los proyectos que ya están, pero sobre todo en otros mecanismos. La transmisión, la distribución, el almacenamiento creo que deben ser considerados. Me dijiste Diego, creo que hay alguien que se llama Diego. Perdón, es que tengo un amigo que se llama Diego y está en vivero y estoy intriago y estoy poniendo a los dos el mismo nombre. Mauro, disculpa. Está bien. Justo el ejemplo de Pablo es bueno. El sector camaronero no tenía electrificación y existió la regulación que permitía que al inversionista privado cree las redes, le entregue las redes inmediatamente a la distribuidora y poder compensar esa inversión sin intereses en 6-7 años a largo plazo, con el riesgo de que su consumo iba a ser la fuente de repago. Esa regulación incluso se la optimizó el año pasado y eso desde el punto de vista de redes. Pero como tú dices, siempre hablamos de generación y nos olvidamos, bueno, aquí lo han mencionado, excelentes presentaciones, la cargabilidad de las redes y de los transformadores es un elemento también a revisar y que también debería de alguna manera ser objeto de esta apertura a la inversión privada, siempre y cuando existe el mecanismo de repago automático, sin que intervenga el pensamiento humano, porque en ese momento se dañan los negocios, se pierde la confianza. El mecanismo de repago debe ser el medidor de las personas que consumen y que es la fuente automática, si quieres con un fideicomiso, pero de esa manera un grupo de empresas o de consumidores pueden encargarse de la transmisión a sí mismo, teniendo un mecanismo de repago. Creo que se lo necesita y siempre pensamos en la transmisión en las grandes líneas, pero también en los transformadores. Nuestros transformadores, lo vimos hace poco en el gráfico, están de otro color, están rojos, casi morados, porque realmente no se ha hecho inversión en esa parte, pero sí existe la posibilidad de que los mecanismos de concesión puedan permitir una intervención. Ahora bien, también es cierto que los industriales sí buscan algún mecanismo para tener una seguridad energética industrial, porque realmente los industriales también pierden muchísimo más de lo que perdemos los ciudadanos cuando hay racionamientos. Los industriales buscan el mecanismo para justamente crear estas comunidades, ¿no?, que permitan tener seguridades energéticas, siempre con una cercanía en un radio de influencia adecuado, ¿no? Creo que con eso contesté tu inquietud.
Muchas gracias, Mauro. Para concluir y dar paso también a unas preguntas del auditorio, quisiera decirte que lo que tú mencionas de las distintas clases de asociatividad que van a permitir inversión, tiene que pasar por un necesario diálogo de coordinación. Yo creo que dentro del Estado, no solo a nivel del Estado central, sino también de los gobiernos autónomos, hay una falta de diálogo y coordinación para determinar las competencias. Vimos con muy buenos ojos este paso dado para delegar al CONEL la capacidad de aprobar los temas ambientales. Creo que eso es fundamental, porque todos estos proyectos y todas estas inversiones tienen ahora el sesgo sostenible. Lo que está disponible en el mercado, y lo hemos reiterado en esta mañana, son fondos verdes de inversión que pasan por un tema de sostenibilidad y por un tema que lo que busca es mejorar la vida de la gente. Para eso finalmente trabajamos todos. Eso mejorará los niveles evidentemente de seguridad y de confianza. ¿Cómo dar esos pasos desde el gobierno, Pablo? Hay que pensar la agenda de inversiones con visión global, dijimos desde el principio. Y justamente parte del objetivo es involucrar a sectores que tradicionalmente no han apostado por inversión privada. No se trata únicamente de modificar o abrir los espacios a nivel legal para invertir, sino también que se involucren otros actores. Los gobiernos locales tienen distintos mecanismos para promover inversión privada. Sin duda hay un trabajo pendiente y creería yo que también hay que pensar en que la inversión privada empieza a volverse ya no una alternativa a analizar, sino la única real alternativa para financiar presupuestos municipales. Solo para dar un brevísimo ejemplo, la brecha de financiamiento en una competencia municipal como es el agua potable y el saneamiento. Está calculado que se requieren aproximadamente para la década 2020-2030 $9.000 millones en inversión. Toda debe ser a nivel local porque eso es competencia de cada gobierno local. Hay aprobados en la base de datos del Ministerio del Ambiente proyectos por aproximadamente $1.700 millones que han presentado los gobiernos locales, de los cuales hemos hecho una estimación y el 90% de ellos no tienen fuente de financiamiento. Como gobierno hicimos un esfuerzo y presentamos ante el Procurador General del Estado una consulta para poder abrir la inversión privada en el sector de agua. Y en diciembre del año pasado obtuvimos una respuesta favorable. Ese es solo un pequeñísimo ejemplo de cómo debemos seguir abriendo camino para la inversión privada en no solo distintos sectores, sino además a distintos niveles. Los gobiernos municipales tienen un desafío fundamental, tienen un desafío importantísimo en materia de energía, y es que incluso ahora tienen a nivel legal una obligación de generar proyectos de generación con los residuos. Y sobre eso de lo que podemos conocer, hay un proyecto que está generando, es un proyecto del municipio de Quito justamente. También hay un proyecto, acá Mauro nos menciona que hay uno en Cuenca que ya también está generando energía, pero hay 221 municipios. Y tenemos aún un desafío pendiente y esa agenda yo podría decir que está intacta. Virtualmente hay cómo empezar desde cero a generar energía con la gestión de los residuos, que es uno de los tantos destinos que se le puede dar a los residuos y que indudablemente es una de las tareas pendientes que tenemos como país para optimizar nuestros indicadores ambientales y para continuar aportando en el desarrollo o en la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por eso la pregunta es relevante justamente porque hay muchas agendas de inversión privada que están pendientes de ser exploradas. A nivel de gobiernos locales hay varias, hemos mencionado dos: agua y generación de energía, a través de la gestión de los residuos, pero hay agendas en transporte, hay agendas, otro ejemplo, en el sector de salud, en el sector de educación. La ley ahora permite hacer proyectos de asociación público-privada
para levantar la infraestructura y mantenerla, de tal forma que todavía hay un trabajo pendiente, hay que seguir avanzando y por supuesto todo esto se debe hacer mientras se impulsan condiciones favorables, retomando nuevamente el inicio, generando ese entorno que te va a permitir impulsar esos proyectos. Ya a nivel de asociación público-privada, este mes el municipio de Quito presentó 2 proyectos que están por ser aprobados para iniciar su estructuración financiera. De tal forma que estamos dando unos primeros pasos, pero indudablemente, y retomando otra de tus preguntas, Paulina, esto necesita mecanismos de aceleración, porque efectivamente hay 2 proyectos de asociación público-privada en generación de energía, ya priorizados y en etapa de estructuración financiera, pero son proyectos para atender la demanda futura. Son proyectos cuyas etapas de construcción van a durar entre 5 y 6 años. Así que eso está previsto para la siguiente década, para que pueda suplir la demanda de la siguiente década. Y no podemos quedarnos esperando esos resultados. Hay que seguir promoviendo agendas más eficientes y más ágiles en proyectos de otra escala y de otra naturaleza. Muchas gracias. Si es que damos paso a las preguntas que ha hecho el público en este momento, creo que estamos ya súper modernos, con una energía estable y podemos hacer a través de QR, si es que tenemos varios o no, para poder hacer las preguntas desde la audiencia, o de lo contrario, si alguien quiere levantarse, y yo creo que estamos en un entorno seguro como para poder plantear la pregunta directamente, como les sea más cómodo. Carlos va a tener el micrófono directamente, a él le gustan también los micrófonos, como a mí. Gracias, felicitaciones por la mesa redonda, muy bien dirigida, Paulina. Para Pablo, una pregunta: si no ha habido tantas buenas experiencias con alianzas público-privadas en el Ecuador, y más bien las alianzas estratégicas se están dando con mayor frecuencia, especialmente en gobiernos autónomos descentralizados o subnacionales, como les llaman ahora, ¿qué hacer desde el punto de vista legal, regulatorio, para fortalecer esta puerta de salida que estamos buscando para poder desarrollar proyectos? Y a Mauro, una consulta. Ustedes han hecho un buen trabajo para conseguir lo que hace falta aquí en el Ecuador, que es financiamiento para el desarrollo de proyectos, y como decía Paulina, el Project Finance es el que parece que falta desarrollar aquí. Pero sabemos que mucha banca local está accediendo a fondos verdes, pero esos fondos verdes que tienen condiciones favorables y tasas bajas, vemos que no se está transfiriendo ese beneficio a los ejecutores locales de este tipo de proyectos. Quisiera ver si tienes tú alguna sugerencia, tú que has recorrido el tema de financiamiento por largo trecho. Gracias. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Hay que hacer una distinción, porque justamente el objetivo y la clave está en identificar el modelo adecuado para el proyecto. Si hablamos de grandes infraestructuras, lo que ha funcionado en el país son los modelos de asociación público-privada. Esos son los que han logrado, los pocos que han logrado movilizar capital, los que siguen funcionando. Sin embargo, hay otro tipo de proyectos donde la alianza estratégica ha sido exitosa. Para citar un sector, tecnología. Han funcionado de forma más eficiente a nivel de acuerdos con las empresas públicas que implementan los proyectos, tener un socio tecnológico que lo acompañe y desarrolle las capacidades. Por el contrario, veámoslo al revés. En infraestructura, proyectos de alianza estratégica, en realidad hay uno exitoso que se logró construir y opera. Justamente Paulina tuvo el honor de estar del lado privado y yo tuve el gusto de estar en la contraparte pública. Nos tocó negociar ese proyecto y ese proyecto tuvo un cierre financiero, tuvo un crédito público y tuvo una operación privada y funciona. De tal manera que, pero fue un proyecto con ciertas características excepcionales. Entonces, hay que escoger adecuadamente y eso lastimosamente no puede ser un marco general. Tiene que analizarse en función de cada proyecto. Lo mismo si buscamos en otros sectores de servicios de gobiernos locales,
Evidentemente, en los proyectos de menor escala ha funcionado la alianza estratégica, pero por citar un caso de éxito que tiene varias concesiones en Guayaquil, la concesión funcionó bastante bien para proyectos más grandes, pero a nivel de servicios más pequeños se pudo dinamizar gracias a las alianzas estratégicas de sus empresas públicas. Así que esa es una tarea importante. Desde el sector eléctrico se está haciendo ese trabajo de identificar el modelo respectivo y justamente a eso obedece la decisión de que las dos grandes hidroeléctricas del Plan Nacional de Electrificación, que son Gardenillo y Santiago, hayan pasado al modelo de asociación público-privada. Pero no ha pasado toda la cartera, porque justamente se ha considerado que hay otros modelos más eficientes. Así que lamento no poder decirte algo más concreto, Carlos, pero creo yo que ese es el mensaje. No podemos, hay que hacer trajes a la medida y buscar el modelo adecuado para cada proyecto. Carlos, ante tu inquietud, creo que el perfil que tenemos se basó en construir redes eléctricas a un sector que invirtió y tuvimos una característica que nunca hemos participado en licitaciones ni en concursos públicos. En todo caso, debido a la poca inversión pública, tuvimos bastante trabajo porque apuntamos a desarrollar un sector y prácticamente a un nicho de exportadores de camarón que pudieron adaptarse a estas condiciones, ¿no? Eso creo que fue indispensable y actualmente sí se espera que las regulaciones mejoren para que el sector público pueda invertir en autoabastecimiento, porque eso no le cuesta un centavo al sector eléctrico y alivia las pérdidas de transmisión. Entonces creo que en el momento que se libere inconvenientes como el peaje y las demoras típicas que hay en las distribuidoras para los trámites, creo que se va a disparar mucho más rápido la inversión. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Poveda. Mentor. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Solamente quería contarles que en el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos hemos estado dedicados a hacer un análisis frío del funcionamiento de la operación del sector eléctrico y encontramos una debilidad estructural importante en el hecho de que el sector eléctrico está gerenciado por un ministerio. Esto es una cosa extremadamente rara, porque aún en las economías centralizadas hay empresa pública del servicio eléctrico, porque el servicio eléctrico es tan dinámico que necesita respuestas muy rápidas, y más todavía cuando, como Mauro menciona, ¿no es cierto?, la necesidad de hacer alianzas estratégicas, alianzas entre empresas, no alianzas del sector privado con un ministerio. No cabe. Entonces, un punto muy importante es organizar, reestructurar el sector de tal manera que sea una empresa la que maneje el sector. Gracias. Muchas gracias por la sugerencia y el comentario. Creo que vamos a dar paso a una pregunta más, si es que hay, y con eso cerrar, porque creo que estamos ya un poco atrasados en esta agenda y estamos listos para poder hacer la necesaria pausa y la jornada a la tarde. Buenas tardes. ¿Sí? Una pregunta al panel. Para proyectos de pequeña y mediana escala, ¿qué opciones de financiación suelen ser las más accesibles y atractivas para pymes y desarrollos locales? Y de esta mano, ¿qué tan probable vea que exista una probabilidad que inversionistas ecuatorianos creen un fondo para desarrollar energías renovables y, más que nada, alta eficiencia energética, que es lo que apuntamos para 2030? Gracias.
Creo que esta es una pregunta directa a Mauro y a Pablo. Me parece muy interesante la sugerencia. Sería fantástico que haya este fondo de inversionistas, la verdad. Antes que eso, está tocando el tema de la masificación. En muchos países donde la energía eléctrica es más costosa, se pretende masificar en los hogares más humildes la generación fotovoltaica, porque el costo lo amerita. En nuestro país, que tenemos tarifa subsidiada, da un poco menos, hay menos incentivo en crear esta situación, excepto en el sector residencial, que sí tiene una tarifa exponencial y que amerita esa inversión. Pero vámonos a la parte comercial e industrial. En ese sector sí existe ahora, con el incremento de tarifa parcial que hay, de cerca de un 25%, un hambre por invertir en una energía, no solo por renovables, más que nada porque va a ser rentable invertir en lo más fácil e inmediato y sin costo para el sector, que es energía renovable, porque como ustedes, muchos aquí expertos conocen, existen varias bodegas llenas de paneles solares esperando oportunidades. Gracias. Creo yo que a nivel de empresas pequeñas o medianas, las oportunidades, más que en la búsqueda de financiamiento, que siempre va a estar para montos más pequeños la banca local, creo yo que está en la búsqueda de alianzas a nivel comercial con fabricantes o distribuidores que puedan generar, y ya existen opciones en el mercado en realidad, por lo que yo apostaría más allá del crédito, que es necesario y evidentemente habrá que seguir diversificando fuentes de financiamiento. Las alianzas comerciales y la generación de productos del sector privado va a ser una solución más eficiente. Y solo un comentario final sobre lo que mencionaba el ingeniero. Lo que usted menciona del sector eléctrico en realidad todavía ocurre en varias instancias de la gestión pública gubernamental. Por citar otro ejemplo, a nivel de transporte aéreo, la aviación civil, estamos permanentemente observados porque tenemos una entidad que debería ser controladora gestionando infraestructura y servicio público aeroportuario. Se repite y eso se sigue replicando. Es un rezago de una época en que se gestionaba o se pretendió gestionar todo desde el Estado, que no viene de la Constitución de Montecristi, eso viene desde las dictaduras de los años 70, donde se crearon todas estas entidades con ese doble rol de controlador y gestor. Así que efectivamente hay mucho trabajo que hacer a nivel institucional todavía para corregir esas distorsiones. Muchísimas gracias a todos, ha sido muy interesante este panel. Gracias por la oportunidad y gracias por sus aportes.